En el café de Diario 55, espere. La participación del historiador Juan Zapata, miércoles 27 de febrero. Diario 55, tu revista informativa. Gracias por continuar con nosotros, gracias por preferirnos. El café de Diario 55 inicia en este momento, en el día de hoy, 175 aniversario de la independencia o el inicio de la independencia nacional, porque nos tomó años galvanizar, construir, solidificar la independencia y todavía en el 56 con la batalla de la Sabana Larga estábamos peleando con los haitianos que se negaban a salir. Pero por eso vamos a estar hablando hoy con un experto que tiene una visión que a mí me encanta porque es diferente siempre a lo que nos han enseñado en los libros y tiene esa versatilidad de atreverse a contradecir lo que muchos escritores han dicho, y eso es importante porque el debate siempre pare la luz. Buenos días, maestro Juan Zapata. Buenos mi días. historiador favorito. Gracias por la deferencia. Y nada, aquí estamos cumpliendo con este deber ciudadano de poder llevar orientación a partir de este espacio educativo que ustedes han construido. Así es, cada 27 de febrero estamos aquí al pie del cañón. Sí, Decíamos independencia, creo que unas 17, 20 batallas. sí, sí, definitivamente. El caso de que nosotros hayamos tenido que recurrir a tantos eventos viene dado porque hay gente que se atreve a decir que tenemos una frontera con Haití, una frontera física. Cabe la posibilidad que sea el mayor error que se pueda cometer, tanto geográfica como históricamente. No existe tal obstáculo que pueda impedir el libre tránsito entre haitianos y dominicanos a través de lo que se denomina frontera física. Yo le pongo el nombre porque las personas pueden ver esto de manera muy sesgado y pensar que solamente entre los pueblos existe la frontera que quiere establecer Trump con México. Es decir, un muro que diga de ahí para allá son unos y de aquí para acá los otros. Lo que menos existe entre Haití y República Dominicana es frontera física. No existía, usted dice no existía y no existe ahora. No existe. Es decir, o nunca ha existido. Nunca ha existido. Y se ha querido construir una ideología de oposición a partir de que ese espacio está ahí para dividirnos. Le pongo un ejemplo. El Cerro de Capotillo, donde está orgullosa ondeando la bandera nacional. Yo en ocasiones voy con amigos, con mis estudiantes y vamos al Cerro de Capotillo. La primera pregunta, esto aquí, ¿qué es? Digo yo, bueno, de ese pie de la bandera para allá es Haití y de ese pie para acá es República Dominicana. Y entonces aparece siempre esa visión de gente libre y dice, pues mira, pongo un pie allá, pongo un pie acá. Ahí viene la foto Ni para soy de Facebook. aquí, ni soy de allá. No soy de aquí, ni soy de allá. Bueno, rememorando a Facundo Cabral. Entonces, el concepto de frontera física que se ha querido vender a través de la historia no existe. Y por ende, en una condición de relaciones no muy buenas, ríspidas entre dos pueblos, que cada quien anda buscando su identidad y su autonomía, era muy normal que aparecieran estas embestidas. Embestidas que casi siempre se dieron de allá para acá por una razón fundamental. En la República Dominicana se hizo crecer la idea y fue efectiva de que permitiendo que ellos entraran se tenía ventajas. Eso se llama en materia de guerra objetivo y táctica. Ven a mi casa y ahí. Ven a mi casa, a mi claro. casa y el que va a pelear a mi casa lleva la de perder. Es decir, fue el grave problema, y creo que en una ocasión usted y yo lo estuvimos comentando aquí, fue el grave problema que le dio principalía a Santana ante Duarte. Es el hecho que Duarte quería, en el momento en que Duarte y Santana, los dos estaban en Asua, cuando Duarte solicitó que lo nombraran general, los dos estaban juntos. Y de ahí es que Duarte viene a Santiago justamente porque tenían dos ideales completamente opuestos. Y Duarte decía, señores, ya nos están llegando los partes, nos están llegando las noticias, viene la invasión. Y Santana todo quieto, no, déjalo que vengan. Yo lo espero aquí. Porque que venían en los aviones, venían en los equipos de transporte, no era a pie.
era a pie, con los pertrechos militares al hombro, con escasa alimentación. Entonces, desde esa estrategia de Santana, pues en la República Dominicana, y por eso usted no registra, dice que una invasión, una irrupción de dominicanos a Haití, porque tanto como invasión no vamos a llamarlo así, y fue una táctica de objetivo de guerra que se hizo efectivo y que se conoció. Y bueno, y usted de manera muy magistral, usted dice que no es profesor de historia, pero parece ser que sus preocupaciones habrá que nombrarlo como tal. No, para nada, maestro. Porque la gente también habla de la independencia como un hecho. Y entonces, craso error. Es un proceso. Sí. Es un proceso el inicio del proceso. Que todavía nosotros estamos luchando hoy. ¿Usted sabe por qué? Porque los actores principales de nuestro quehacer político, histórico, van cada 27 de febrero a llevar un arreglo floral. Pero no crea que es haciendo honor al ideal de Duarte, al ideal de Mella, de Sánchez, lo que sea. Mira, es para tener la certeza que están enterrados ahí. Para saber que sus pensamientos, sus ideales están enterrados ahí. Porque indica esto que ellos van a poder seguir engañando a este pueblo a sus anchas, y diciendo lo que les parezca y vendiendo lo que les parezca. Y engañando a este pueblo con una historia oficial, vendiéndole ideales románticos y novelescos, cuando la historia novelada algunas veces escapa al componente científico que es. Maestro, desde ese momento veíamos el problema que iba a ser Haití. ¿Qué nos faltó? ¿Qué le faltó a los militares dominicanos? Es decir, lo sacamos de aquí, pero ahora lo vamos a no estoy promoviendo eso, lo vamos a ocupar. Sí. Porque el generalato de ese tiempo, Bolívar, la visión de los generales era buscar terrenos. Entonces vemos que la milicia dominicana, lo sacamos de aquí, tenemos nuestro país libre, independiente, pero ya no quiero ni siquiera una islita más que esté ahí cerca. ¿Qué habrá pasado ahí? Mire, viendo que en un momento el territorio haitiano nos pertenecía y la devastación de Osoria y todas esas cosas, perdimos el territorio. Es decir, estamos en guerra, este es el momento de recuperar nuestro terreno, nuestro territorio. Mire, es un caso muy típico nuestro, muy especial. En Haití se pensó la construcción de un Estado-nación. En la República Dominicana no. Usted nunca va a encontrar que nadie le trate el tema. ¿Qué ideología política se quiso poner en evidencia al momento de nosotros concertar la independencia? En Haití, el caso grave es que había demasiada ideología política. Y recuerde que Henri Christophe pensaba un tipo especial de monarquía, Alexander Pétion pensaba un tipo especial de república, Jean-Jacques Dessalines empezó a hablar de imperio. Señores, en Haití se construyó el concepto de lo que sería su devenir histórico a partir de la administración del Estado. En la República Dominicana no. ¿Cuál era la ideología de Sánchez? Y estoy hablando del más formado de los trinitarios. Sí, Sánchez era doctor en Derecho. ¿Cuál era la ideología de Mella? Pero ¿cuál era la ideología de todos esos generales que nosotros podemos tener a través de la historia? Y ellos eran ellos, pero no una ideología. Porque a pesar de que tenían el rango militar, no tenían la formación militar. Aquí se nombraba un militar por un decreto. Incluso, es triste que yo lo diga hoy, pero a Duarte lo hicieron general de un plumazo, de un solo golpe, de un solo porrazo. Y quizás Duarte era que tenía la idea de más o menos un concepto político que estaba claro en los principios de la Trinitaria. Porque Duarte sí estaba claro. Duarte aspiraba a ser presidente de este país, formó su partido político que era la Trinitaria, con declaración de principios, con clasificación de funciones, con el tipo de organización. Eso de que tú traes tres es la forma de organización, de que él quería crear el espacio de crecimiento de su partido político. Pero en todos los demás solamente existía el pensamiento del yo. Entonces éramos unos generales que cuando se da el proceso de la anexión, los españoles se burlaban de nosotros. Cuando nosotros íbamos a hacer supuestamente una dependencia de España, mandan una comisión aquí y lo primero que le dicen, pero
pero, señores, allí lo que hay es una rumba de personas que andan con los pantalones remangados, descalzos, que todavía no conocían el arte de amarrarse un zapato. Andaban con su traje militar, es verdad, pero con una visión muy de ellos de lo que sería la administración del Estado, es decir, sin conceptos, sin ideologías, sin pensamientos. Simple y sencillamente lo que se me ocurre en el momento. Maestro. Lo demostró Báez, lo demostró Lilis, lo demostró Pepillo Salcedo, lo demostró Luperón, que Maestro, es mucho decir. Qué pena que hoy tenemos zapatos y tenemos trajes caros sí. y el pensamiento sea el mismo. El pensamiento sigue siendo el mismo. Y me voy a atrever a decir algo aquí. Duarte fundó y pensó en la fundación con un concepto muy nacionalista. ¿Usted sabe quiénes representan el sentimiento nacionalista de Duarte en este momento? Con traje, con aire acondicionado, con buenos zapatos. La Fuerza Nacional Progresista. Sí. Y todos los demás han negado el pensamiento de Duarte. Es cruel que yo lo diga, parece que viene cruel hoy, porque he dicho 2 veces que diga cosas crueles. Es cruel que yo lo diga, pero las únicas personas que en este país se han dedicado, que tienen un historiador con prejuicios, pero ellos, es lo que ellos piensan, Claro, tienen su ideología. La ultraderecha dominicana, Fuerza Nacional Progresista, tiene un historiador que se llama Manuel Núñez, y Manuel Núñez se dedica, la mitad de su tiempo de formación en el día, es a conceptualizar el tipo de Estado que la Fuerza Nacional Progresista piensa. Un Estado nacionalista, un Estado conservador. Ellos están claros que el capitalismo con el republicanismo te da un Estado conservador. Y te lo dicen de manera abierta, porque ellos están claros en eso. Claro. Sin embargo, hoy los partidos que nosotros tenemos en la República Dominicana, en los papeles son una cosa, pero en la práctica son otros. Y yo en el programa que usted tenía anterior hacía referencia, creo que fuera del aire, a la línea de pensamiento de la gente. Que usted dice una cosa, pero actúa de otra manera. Sí. La ideología del dinero, le llamo yo a eso. Porque, ¿qué determina que tú seas socialista, que seas capitalista? Es como tú usas los recursos, pero el dinero sigue siendo el mismo. Una cantidad de dinero en un socialista y una cantidad de dinero en un capitalista es exactamente la misma cantidad de dinero. ¿Qué determina la ideología? El uso que se vaya a dar. Es decir, el manejo de los presupuestos. Y ese ha sido el grave problema, para ir cerrando la pregunta original de por qué nosotros no. Hace falta construir una ideología política nuestra, pero no para un gobierno, no una propuesta de gobierno, que es el grave problema que tenemos. Aquí los proyectos que se hacen no van más allá de 4 años. Aquí nunca se ha construido un proyecto de nación. Peña Gómez en algún momento, y entonces era por reacción, por aquella negación de que se decía que él era haitiano, Sí. Peña Gómez con aquello del gobierno compartido. Lo de compartido era extendido más allá de los 4 años que se sobreentendía que en ese momento le daba la Constitución. Y fuera yo tengo diríamos un pleito. A mí me dicen, tú cuando no haya con quién pelear, pelea contigo mismo. Por ejemplo, instituciones, maestros, que deberían ser balance. Yo peleo mucho con la gente del Plan Estratégico de Santiago, Sí. que se supone deberían ser crear un plan. Y sin importar quién sea el alcalde, Claro. decimos, llegaste, Zapata, tú eres el alcalde, sales y ahora Ahí es están los Edison. papeles. Esto es lo que vamos a hacer. Claro. Y es mi pleito con ellos porque cuando llega alguien, tiramos lo que creemos y nos pegamos al alcalde que llega. Entonces no tiene ningún sentido si nosotros no podemos hacer ese gran pacto de decir, mira, Santiago necesita esto y puede venir... A 20 años. Exacto, puede 20 venir, años. que es lo que ellos hacen. Claro. Ya ellos están construyendo el Santiago 2030, Ujú. pero entonces no tienen la fuerza, no tienen como esa independencia necesaria de decirle, ¿tú estás de acuerdo? Vamos a llevar esto a la sala capitular, lo aprobamos y esto tiene casi categoría de ley, que venga quien venga, tiemble la tierra, llueve vente. Esta es la línea que el ayuntamiento, que la administración municipal debe llegar. Ese debe ser el sentido y lo mismo hacer eso a nivel nacional. No es que tengamos una cosa y cada vez que alguien venga, porque estamos hablando de pacto eléctrico y es el sentido de decirle, mira, firmamos el pacto, que mucha gente no ha entendido. ¿Y por qué si esto es un tema de gobierno, el PRM es quien lo daña? El tema es que el PRM como principal partido de oposición tiene que firmar porque el compromiso es
que si sea mañana un el proyecto de PRM, Estado, exacto, si el no de PRM llega, gobierno. le dé seguimiento a lo que se acordó con anterioridad. Sí. Entonces, lo penoso es, maestro, ver que es algo que lo hemos llevado por Máximo 175 años. Sí, sí. Y seguimos con el mismo caso pendiente. En este país, y bien traído el caso por usted, solamente se hacen proyectos de gobiernos. Porque nosotros escasamente hemos tenido estadistas en la administración pública. Lo que hemos tenido es presidentes. Sí. Y el estadista tiene una visión más allá de cuando él salga. Cabe la posibilidad que cuando se concertó la idea del gobierno con Antonio Guzmán, aquí se pensó en un proyecto de Estado. Y le voy a poner un ejemplo, que es una gran crisis en la administración actual. Lo que la gente llama las unidades de atención primaria, las UNAPS, eran las famosas clínicas rurales de Antonio Guzmán, que las únicas que están funcionando son las de Antonio Guzmán, las que se construyeron en el gobierno de Antonio Guzmán. Señores, no había de distrito municipal hacia arriba, en este país no había una demarcación que no tuviera una clínica rural, como le llamaban. Sí. Y había las urbanos rurales. Y están ahí, como el primer día. Un proyecto que fue consensuado a partir de una idea que nace en el despacho de la primera dama. Quien trae la idea de esas unidades de atención primaria es doña René, la eterna primera dama de este país. Sí. Una primera dama de verdad. Una primera dama de verdad, que no estaba construyendo una figura política, porque No. ella estaba clara de que ella no... Su amor no iba a por la aspirar. familia, su Sí, amor sí, por claro, los niños. exactamente. Una persona, yo tuve una relación ya a la última parte de su vida. Ya. Él me tenía muchísimo cariño y hablábamos muchísimas cosas. Un saludo persona exquisita. a Iván y a doña Sonia también, que siguen el programa. Sí, sí. Y entonces, todo lo de doña René se ha mantenido. ¿Por qué no han podido, aunque le han querido cambiar el nombre, por qué no han podido acabar con el CONANI? Sí. Y le han puesto cosas, niños, niñas y adolescentes, El CAI, el CAI, lo que sea, pero sigue siendo CONANI. Y la gente cuando habla del CONANI, Sí. no habla de los nombres nuevos. A eso se llama construir un proyecto de nación, un proyecto de Estado, pero no un proyecto de gobierno. Y como tu programa tiene objetivo educativo, un proyecto de gobierno es lo que se planea solo año a año, hasta un cuarto año. Sí. Y lo que se terminó ahí, que se sobreentiende que si se hace una verdadera planeación de la gestión en 4 años, no debería dejar horas Maestro, pendientes. educación, usted que es maestro, lo que ha pasado, lo que no hay es eso. Eso. Y mañana vamos a tener toda esa plata que se está invirtiendo, si mañana llegara otro gobierno, hemos tenido 3, 4 ministros con visiones totalmente diferentes. ¿Y qué ha pasado? Que todo ese dinero se ha ido por la cañería. Sí, sí. Entonces los resultados no son, porque no hay un plan, no hay una plantilla, no hay un mapa, no hay un GPS que diga, sea cual sea el ministro, Tiene esta es que la ser línea, esta es la Perfecto. guía. Sí. Maestro, vamos a ir a la publicidad. Yo quiero que hablemos una pregunta que yo me he hecho 1000 veces. 22 años de ocupación. ¿Por qué nosotros seguimos siendo en 22 años dominicanos? Hablando español, cuando el yugo eran los haitianos, seguimos siendo católicos, mantuvimos nuestras costumbres, que por lo regular cuando te invade y el yugo lo que quiere es que tú seas y tú tengas mi costumbre. ¿Por qué la pregunta que le voy a dejar en el aire, ¿por qué se mantuvieron Perfecto. juntos y no pudieron, para decirlo en buen dominicano, ¿por qué no Reburujarse. nos reburujamos? ¿Por qué no nos- ¿Por qué no nos perfecto, reburujamos? perfecto. Vamos a la publicidad y ya volvemos.
Juan Zapata, historiador estrella de este programa, le advertí desde un momento que yo no soy historiador, pero siempre me gusta ver el otro lado de lo que nos enseñaron durante mucho tiempo. Maestro, 22 años del yugo. Ellos hablan otro idioma, nosotros hablamos otro idioma, tienen otras costumbres. En 22 años, ¿qué pasó? Que no se dio ese empalme, ese embrujá, y nos convertimos en una sola raza, en una sola nación. ¿Por qué no se dio eso? Mire, no puedo dar el dato del momento. Hay que irse un poquitito más hacia atrás. Sí. Y tenemos que irnos a la época que Francia traía personas que después aquí eran esclavizados. En Saint-Domingue, en Santo Domingo francés. Cuando Francia compraba personas en las costas africanas, la primera condición que les pedía era que fueran de lugares diferentes. Los otros aspectos eran accesorios. Primero, que fueran de lugares diferentes. ¿Con qué objetivo? Que hablaran un idioma diferente. ¿Para qué? Para que no pudieran conversar y no pudieran tramar lo que por fin se tramó en 1804. Muy bien pensado por Francia. Eso se llama una visión de potencia y de imperio. Sí. Entonces, Haití, para poder construir un concepto de nación, primero tuvo que construir un concepto de lengua, que fue, no el creol, señores, el patuá, patois, así como se escribe. El patuá, que fue una especie de fusión de un conjunto de dialectos africanos para construir una vía de ellos poder concertar una comunicación y hacer su proceso de independencia, que tiene 3 niveles que, si el tiempo nos da, lo podemos explicar aquí. Entonces, primero, convencer a un pueblo de que se pueda unificar a través de una lengua, patuá. Pero después, cuando llegan los que ya no eran bozales, que eran esos negros que eran traídos en un estado no tanto de avance desde África, ya tenían un idioma de aquí, que era el creol, el criollo. El creol que se hablaba en las islas, incluso hasta en las occidentales que tiene Estados Unidos. Y entonces viene este choque, un patuá con un creol, pero quienes los están esclavizando hablan francés. O sea, tenemos 3 idiomas. No se puede unificar un concepto de Estado-nación si no se tiene una unidad de lengua y una unidad religiosa. Entonces ahí viene otro elemento. Viniendo de cada pueblo de África, había un concepto religioso diferente. Incluso conceptos religiosos de liberación, como era el Ra, que te da el Rastafari de Jamaica, que eran los que venían de Etiopía, que se resistían a la esclavitud, los más rebeldes. Entonces, si ellos no pudieron unificar un concepto de un idioma, no podían hacerlo a los pueblos que intervinieran. Era sumamente difícil. Y bueno, se dio un caso a nosotros. Nos quisieron imponer el francés por decreto. Los idiomas no se imponen por decreto. Bueno, si alguien se pone a leer Versailles-nograma Santo Domingo, que escribió Pablo Neruda, a esta historia nuestra convulsa, en Versailles-nograma Santo Domingo, Pablo Neruda dice, es que no se pueden emitir decretos para cambiar pensamientos. Ni la revolución se emite por decreto, ni el pensamiento. Entonces, ¿qué resulta? Haití no pudo imponer un idioma a nosotros en 22 años porque ellos mismos no tenían un idioma concertado. Había de esos que vinieron aquí que entre ellos mismos no se podían comunicar. Y el problema grave es que Jean-Pierre Boyer impone por decreto que todos los documentos fueran traducidos al francés. De esos militares que vinieron con Boyer, muy pocos sabían francés. Es más, te voy a ser más drástico. Hoy en Haití, para tener la certeza que el muchacho que se va a bachillerar, que se va a hacer bachiller allá, hable francés, le quitan puntos si utiliza todavía algunos de los idiomas que tiene Haití. Es decir, si un muchacho es oído en la escuela hablando creol, mira, por castigo de hablar creol te voy a quitar tantos puntos en la asignatura de lengua. Por el hecho de que al crear Haití su propio idioma, tuvo el grave problema que se quedó solo en el mundo. Es decir, ¿cuántas personas en el mundo actualmente quisieran hablar patuá? ¿O están interesados en hablar patuá?
o hablar creol, y vamos a abandonar el patuá, porque Sí, ya el sí. patuá ya que es como un dialecto regionalismo. campesino, un dialecto campesino. Entonces, no tienen, ¿cuántas personas? 100, 200. Vamos a ser benévolos, 1000 personas. En un mundo que tiene esta población que tiene, usted no puede hablar de que 1000 personas te pueden transformar un caso. Entonces, no pudo ser impuesto el idioma. Al no poder imponer el idioma, entonces no nos pudieron rebrujar. Estoy utilizando el término así para que se entienda. Pero también hubo otro problema, el vudú. El vudú en nuestro pueblo nunca fue entendido ni como una expresión de construcción antropológico-cultural ni religiosa. El vudú para la República Dominicana sigue siendo brujería. Y en Haití el vudú tiene otra connotación. Sí. E incluso en ocasiones hay quien se atreve a hablar hasta de religión. Eso sería tema de discusión. Entonces, ¿qué resulta? Un pueblo que se resiste a los dos elementos fundamentales para poder crear una unidad de nación, no puede asumir entonces las costumbres y los ideales del otro, la religión y la lengua. Aquí, por mucho que se quiso, nunca pudo ser posible, nunca pudo ser posible. Y eso no viene solamente con Jean-Pierre Boyer. Toussaint Louverture, cuando llega a este país, que es el primero que habla de una libertad de los esclavos, que vino engañado porque Toussaint Louverture venía de ser capitán del ejército francés, luchando por el Canadá a favor de Francia contra Inglaterra. Y por eso se explica el trato indigno que le dieron a él. Toussaint Louverture no vio la independencia haitiana, él murió antes de asfixia moral, que es lo más grave que puede pasarle a una persona después de haber dedicado toda su vida a una lucha. Y justamente cuando ese movimiento se está dando, él no pueda participar, porque simple y sencillamente los poderes del imperio no se lo permitieron. Entonces, con Toussaint también se crea una especie de convivencia pacífica, se crea una especie de código rural, donde todos van a ser iguales en honor a los conceptos de la Revolución Francesa, porque Toussaint se creía francés, y ese es el grave error. Él se creía francés, y los franceses le hacían creer que él era francés, pero porque lo estaban usando. Al momento que ya no lo necesitaron, mire, usted es un esclavo más. Napoleón nunca le perdonó a Toussaint que cuando se comunicaba con él, todas las cartas las iniciaba al primero de los blancos, del primero de los negros. Es decir, era una especie de tú y yo somos iguales. Sí. Y Napoleón no admitía eso. Incluso Charles Leclerc, cuñado de Napoleón, le dice, mira, si tú quieres terminar con eso, yo te ayudo. Y 42,000 personas vinieron acá. Entonces no se pudo concertar esa idea. Además, los dominicanos tenemos, en este mulataje muy clásico nuestro, tenemos un caso. El mulato todavía anda construyendo su identidad, pero no quiere ser negro. No. ¿No? Y por eso nosotros tenemos todos los nombres que se han podido inventar en este mundo para nosotros denominar. Indio, morenito, negro, Indio claro, blanco oscuro. Indiecito claro, lavadito, morenito, lo que sea, pero nunca negro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Haití, dentro de su particularidad, es que se erige como república negra. E incluso ellos trabajan lo que se llaman el Code Noir, el código negro. Es decir, el Code Noir que viene de un pensamiento que venía desde antes del orgullo de ser negro, se llamaba el Black Power, es decir, el poder de los negros. Y entonces este pueblo se resistía. ¿Qué negro? Nosotros no somos negros. No. Nosotros somos todos estos Yo soy descendiente de español, mi abuela era española. Claro. Y entonces ahí viene el sistema de nuevo. Y tenemos que traer esto porque tenemos que martillearlo para que se adquiera la conciencia. La escuela, el sistema educativo. Yo no sé qué edad tiene el niño que estaba celebrando el cumpleaños. 3. 3 años. Mire, a su niño cabe la posibilidad que para un 12 de octubre le metan en la cabeza desde la escuela que ese es el Día de la Raza. No, ya no van disfrazados de superhéroes. Sí, entonces Ya no van antes. En mi etapa íbamos con un saquito, Sí, en pantaloncillo, claro, sin camisa y o sea, con un pero, saquito. Pero mira qué bien tú lo estás diciendo, con un saquito, para hacer que aborigen. Sí, O si no, iba con todo un traje para hacer que español. Exacto. ¿Y quién quería ser negro? nadie. Nadie. Entonces, desde ahí te están construyendo una ideología
trazada desde el sistema, desde el poder, y por eso nosotros construimos todo esto por negación. Oiga, te estamos diciendo que al momento de hablar de esto, que se halaga la raza, en Venezuela se llama resistencia, dado que tenemos una población venezolana por acá, es el día de la resistencia, no, aquí es el día de la raza. ¿De cuál raza? De la española que se impuso al aborigen y a la negra después. Y nosotros todavía, a pesar de que hay los superhéroes, en ocasiones tratamos de que nuestros niños se disfracen. El grave problema es que en ocasiones llenamos de polvo al niño negro porque quiere ser el español. Y tú ves el muchachito pintado de polvo blanco porque él es el español. Porque ¿qué significa el español? Dominio. No tanto el dominio militar ni el dominio administrativo, el dominio de la raza. Y por eso es Día de la Raza. Y la gente lo celebra, lo conmemora, del sometimiento nuestro. Pero está la ideología que te da el sistema. Y por eso hace falta que la formación sea crítica, científica y liberadora. Y de eso adolecemos en este país. Maestro, en sí hay otro tema de dos conceptos, independencia y hay otro concepto que se llama separación. No sé si ha escuchado. Me quedo con separación. Me quedo con separación. Todavía hoy nosotros no somos independientes. ¿Qué usted cree? Ante las decisiones que se toman de manera regional, la República Dominicana ha asumido una posición firme única. ¿Cuándo la República Dominicana en los consejos internacionales asume posiciones? Cuando ya sabe que Estados Unidos ha declarado la de él. Si Estados Unidos no declara, o si Estados Unidos piensa lo contrario, bueno, hay que estar frío. Se lo digo en términos de los muchachos, hay que estar frío con los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? Porque también hay el error conceptual de pensar que independencia es tú vives de ahí para allá, yo de allá para acá. Mentira. La independencia empieza de pensamiento, de acción. Es más, se lo digo como la oración del catolicismo, de pensamiento, de palabra y de obra, no de omisión. Entonces, ¿de qué idea de independencia se está hablando aquí, donde nunca se ha podido tomar una decisión que sea propia nuestra, que tenga el sello dominicano, una decisión que sea trascendente? Entonces, aquí lo que hubo fue una separación. Y dicho sea de paso, vamos a estar claros, Duarte creía en una separación. Y si usted se lee el juramento trinitario, lo primero que dice, juro y prometo en mi nombre y de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, contribuir con mis recursos y bienes a la separación. Entonces, políticamente, Duarte creía en la separación porque después de tener un Estado sólido en Haití, no lo podíamos tener como enemigo para lo que nos podía venir. Dicho sea de paso, Duarte se formó militarmente en el ejército haitiano. Los nacionalistas odian que uno diga eso. Pero bueno, aquí estamos haciendo ciencia. Hay quienes dicen, pero eso después de la pausa, porque Frederick está ahí haciendo señal que tenemos que ir a la pausa. Hay quienes dicen que la verdadera independencia, quienes creen en el concepto, fue la restauración. Entonces vamos a ver cuál fue la diferencia, porque hay quienes dicen, eso fue una simple separación, la verdadera independencia se dio en agosto. Volvemos con Juan Zapata y estos temas importantísimos. Pueblo que no conoce su historia, condenado a repetirla esta. Ya volvemos.
Continuamos aquí en el Café de Diario 55, 175 aniversario del inicio de la independencia nacional. Maestro, hay muchos debates con separación, que la verdadera independencia fue luego que nos independizáramos de España, luego de la anexión. Sí, mire, sobre ese caso es bueno aclarar, hay que aclarar, y vamos a recurrir al derecho internacional. Para que se entienda un Estado, sea este no Estado-nación como tal, tiene que ser concertado por los organismos internacionales para que entonces se le dé al presidente el trato de dignatario de un Estado demás. Que es lo que estamos viviendo ahora en Venezuela. Exactamente. Reconocieron que claro, esta nación claro. reconoce. Exactamente. Bueno, bien traído el ejemplo. Entonces, ¿qué pasó con la independencia haitiana? Ningún pueblo del mundo, al momento que se dio, la reconoció. Empezando por todo el bloque que había construido Francia. Quizás porque nosotros tenemos esta herencia española, no nos hemos dedicado a analizar cuánto poder tenía Francia, cuánto poder concertó Francia en el mundo. Entonces, Francia, que fue el primero en negarse, llegó a decir en algún momento de que no aceptaba esa independencia de Haití, porque recuerde que Haití hace su independencia incendiando toda la nación. Sí. Porque Haití era un solo cañaveral, y entonces fue fácil incendiarlo por una esquina y se fue Haití completo. Y Francia utilizó sus influencias en los organismos internacionales creados para la época, exigiendo que no se reconociera Haití como Estado, hasta que Haití no le pagara por lo que había quemado. 240 millones de francos en aquel momento. Que todavía están pagando los haitianos. En 1986, hay un momentito antes de que saliera Jean-Claude Duvalier del poder, como que se hizo un acuerdo, ya, dejémoslo así. En 1986, que eso fue otro ahorita, día. desde 1804. Entonces, ¿qué resulta? Haití no fue reconocido por todos los seguidores de Francia a nivel internacional. Entonces recurren a los seguidores de España. El primer seguidor de España era Simón Bolívar, y Simón Bolívar dijo, no te reconozco como Estado. La segunda vez que lo hace, porque lo hizo con José Núñez de Cáceres. Con Núñez de Cáceres en la independencia efímera. Lo hizo primero con Haití que con José Núñez de Cáceres, porque recuerda que la independencia de Haití es de 1804 y la independencia efímera de 1821. Sí. No lo reconoció. Ni reconoció a Haití, ni reconoció a República Dominicana. Ojo, y me atrevo a decir a los dominicanos porque el término dominicano se utilizaba antes de la independencia nuestra. Entonces, la segunda vez que lo hacía Simón Bolívar. ¿Por qué? Éramos pueblos de negros. Simón Bolívar tenía prejuicios raciales. Ojo con eso. Y con el perdón de una comunidad venezolana que nos está viendo aquí muy de cerca. Sí. Y no quería saber de negros. Tampoco José Núñez de Cáceres. Tampoco Eugenio María de Hostos. Entonces, vamos a estar claros, la negritud en América es un problema. Es un problema para tener la validación desde fuera. Entonces, Haití no era reconocido como Estado, a pesar de haber marcado el hito de ser el primero en trazar una independencia, su tipo de gobierno, un pensamiento político y todo. Entonces, el hecho de que nosotros lleváramos este movimiento, que no se puede hablar de una guerra, porque si le preguntan cuántos mataron cuando hacen la independencia, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar, porque realmente fue una coyuntura que pasó. Entonces, ¿qué resulta? Al no ser reconocido Haití a nivel internacional y al existir también en la República Dominicana este sentimiento contra la negritud, entonces no vamos a validar, vamos a quitarle poder a esa decisión de los negros y no reconocemos a Haití como Estado, por ende no podemos reconocer una independencia de alguien que no es un Estado. Porque la independencia y las guerras tienen sus protocolos. Hay que cumplir con esos protocolos. Y con Haití no había cómo cumplir ese Maestro, protocolo. pero usted ha sacado algo, y por eso yo siempre digo que el maestro Zapata es mi historiador, porque ha surgido el elemento, por lo menos yo no conocía en esa segunda parte, de que no nos habían reconocido. Y usted y yo que tenemos la teoría de que Santana no fue un traidor. Entonces eso refuerza más la teoría de que no había condiciones para sostener la república. Pues si no tenía el reconocimiento de las demás naciones, ¿cómo seguíamos? ¿Cómo continuábamos echando el carro? No había cómo. Además, divididos, porque recuerde que al inicio de esta conversación aquí dijimos, se hacía lo que pensara cada hombre.
Pero aquí cada hombre era un pequeño caudillo en una pequeña demarcación que ahí se hacía lo que él dijera. Pero en la época de la independencia, ¿no? Pero Desiderio Arias decía que de Mao para abajo nadie podía. Pero y Jaques Olivero. Jaques Olivero, que se lo dijo Antonio Guzmán el otro día. El otro día. Pero unos años después. Y luego vino Fernández. Sí. De aquí para allá manda Antonio Guzmán y de ahí para allá mando yo. Entonces, vamos a estar claros. Usted terminó el bloque anterior diciendo que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Nosotros somos repetidores de la historia. Por desgracia es una condena porque es mala. Es mala, pero sí. El problema es el reconocimiento de Haití como un Estado libre, con igualdad de derechos ante la comunidad internacional. Entonces, pero España sí. España sí. E incluso España, paralelo con Francia, trazaba la política internacional. Porque recuerden que España tenía la segunda armada más poderosa del mundo, nada más superada por Inglaterra. Sí. Y superada por Inglaterra porque el objetivo de Inglaterra era construir riquezas a través de su fuerza naval. Y por eso está la figura del pirata y del corsario. España se equivocó en eso e invirtió lo que pudo obtener de América en tratar de sacar... Buscando tierra. Sí. Entonces, ahí está el grave problema. Entonces, ¿por qué si la restauración la entienden muchos grandes de aquí? Por ejemplo, Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación y uno de los más sesudos historiadores nuestros, no historiógrafo, él sostiene que sí, incluso tiene un libro publicado sobre este caso, de que real y efectivamente hablar de protocolo internacional para una independencia fue la que hicimos de España. Que con esto quienes creemos en esa teoría no queremos quitarle 1 milígramo a Juan Pablo Duarte. No. Vamos a estar claros en eso. Pero es que la historia, mientras no se vea la historia de manera científica, vamos a estar cometiendo estos errores. Juan Pablo Duarte, con su gloria pura, con su pensamiento, con su ideología política, la única de la independencia, perfectamente. Pero también la historia continúa y tiene otras aristas y otros bemoles. Y hay que contarla como es. Y no tanto contarla, hay que analizarla y sacarle el elemento científico que lleva de por medio para que se pueda sustentar y argumentar. Porque de lo contrario decirlo así y como no poder sustentarla después como que es un problema. Maestro, 1 hora no es suficiente para hablar tantos temas importantes como es la independencia, 175 aniversario, el tiempo se nos fue. Cada año surge algo nuevo que lo vamos adicionando, de verdad, esa parte del reconocimiento que es fundamental, porque no es que yo decida mañana que Santiago sea una nación o que sea un país, si no tiene el reconocimiento de los demás países, que es lo que estamos viviendo ahora. De verdad que no sabía esa parte y me imagino que tal vez muchos de nuestros televidentes tampoco la sabía, que es lo importante de este intercambio. Maestro, muchísimas gracias por nosotros. Un día que tal vez usted debió haberse ido para la playa o estar haciendo otra cosa, lo dedicó para educar, para enseñar en este 175 aniversario del inicio de la independencia que nos llevó construir varios años a través de varias batallas. Vamos a darle seguimiento al presidente en el día de hoy para que nos sintamos en un momento, maestro, que somos suizos, que somos alemanes. Claro. Qué bien estamos, porque ahorita vamos a tener al presidente hablando de que él es el final y de todas las cosas que ha hecho a favor de esta Suiza, de este Nueva York chiquito que se llama República Dominicana. Feliz resto del día. Mañana nos encontramos nueva vez en Diario 55 y el café de Diario 55. Muchas gracias por la sintonía.